Gracias al Señor que podemos llegar ante Él y podemos tener este tiempo para reflexionar. Yo tengo un poco de influencia y yo supe que ayer las señoras estuvieron hablando de amarse unas a otras. ¿Es cierto eso? Nadie me dice ni que sí, nada me dicen. Porque ya saben que esta es la parte en la que yo hablo y usted que no las dejo hablar, entonces ya ni nada me dice. Pero también hablaron de conocerse, ¿verdad? Y eso es algo que también nosotros necesitamos, algo en lo que necesitamos crecer. Pero sin conocer particularmente los detalles de cada uno. Hay algo que yo sé de ustedes. Hay personas a las que ustedes en la vida han admirado. Y cada uno de nosotros aprendemos de esto. Y miren, este es un modelo que nosotros repetimos. Los padres le enseñan a los hijos a quién hay que admirar. Se hace casi inconscientemente, ¿verdad? Pero buscamos personas que llamen la atención de alguna manera, que tengan alguna virtud, alguna cualidad y procuramos, nos hacemos fans de esas personas. El micrófono no le dice nada esta vez, me porto bien y no quiere. Ok, vamos a proceder nomás. Todos nosotros admiramos a personas y escuchen bien esto que les voy a decir. Las personas a las que nosotros admiramos representan el concepto del éxito que nosotros tenemos. ¿Qué es el éxito para ti? Cuando yo era pequeño, esto fue hace mucho tiempo, entonces hoy el personaje es totalmente nuevo. Cuando yo era pequeño miraba el Pato Donald. ¿Y saben cómo llamaba el tío del Pato Donald? Tío Rico. Mi esposa de mi misma generación parece. El tío rico. Tenía que haber un tío rico en la familia. Y el hombre se tiraba tipo piscina en una caja fuerte llena de monedas y rebosaba en eso y ese era el concepto del éxito. Miren, desde chiquitito uno aprendía que el concepto del éxito tiene que ver con el billete. ¿Se dieron cuenta? Cómo uno aprende el concepto del éxito y aprende a admirar. Entonces después de mirar al Pato Donald y al tío rico, uno veía a algún señor que andaba por la vida tirando billetes para aquí, billetes para allá, y uno aprendía a admirar a esas personas. Ustedes ya saben que yo me gusta el fútbol, el soccer. Los que venimos de aquellas latitudes de Sudamérica no podemos evitarlo, está en nuestro ADN, ¿verdad? Y entre las personas que uno admira, uno aprende a admirar deportistas. Pero hay algunos, hermano, que se les sube. Le digo así en secreto, pero se les sube. Yo admiro a algunos jugadores, pero ¿ustedes han escuchado hablar de un jugador que se llama Cristiano Ronaldo? Está jugando con los árabes ahora por allá. Siempre me pareció, no quiero hablar de él, no lo conozco personalmente, ¿verdad? No puedo decir nada. Pero a mí muchas veces me dio la impresión de que era un poco... El hombre tiene récords de anotaciones, hace goles donde quiera que vaya, él corre. Pero hay veces que me parece que él siempre, su ego se le va como por allá, ¿verdad? Hay otros que son más humilditos, ¿verdad? Pero fíjense en esa relación, en la relación que se produce entre el éxito de acuerdo a los patrones humanos y la soberbia.
¿Ustedes se dieron cuenta de eso? ¿Cómo se nos puede subir el orgullo cuando nosotros pensamos que accedemos al éxito? Ahora, nosotros le transmitimos esto a nuestros hijos, queriendo o sin querer, y luego nuestros hijos aprenden y se vuelven luchadores por ese tipo de éxito, y cuando consiguen algo se les sube a la cabeza también. Y así terminamos, nuestros hijos y nosotros siendo soberbios. ¿Saben lo que les vine a decir hoy? Sé humilde, hombre o mujer. Sé humilde. Necesitamos aprender la grandeza de la humildad. ¿Saben que a veces que no la llamamos así? La humildad nos parece es cosa de pobres, es cosa de gente que no se destaca, es gente que no consigue sus metas en la vida, y ese es el concepto que tenemos de los humildes. Pero la palabra no nos dice eso. ¿Escucharon la lectura hace un momento? La palabra nos exhorta a que nosotros nos humillemos, no solamente que obedezcamos, sino que nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios. Porque el que va a tener a bien exaltarnos cuando fuera el momento es Él y no nosotros. El éxito en términos del reino de Dios suena y se ve completamente diferente al éxito en términos humanos. Hay muchos anónimos por allí que, de acuerdo a la óptica de Dios, tienen mucho más éxito que todos los renombrados que ustedes puedan citar. Pero quisiera que juntos estuviéramos analizando un poco este pasaje de la palabra que les voy a compartir y que nos va a exhortar de alguna manera en este sentido. Estoy leyendo Filipenses capítulo 2. Filipenses 2. Voy a leer los primeros 11 versículos y después vamos a ir de a poco analizando algunos de estos versículos. Filipenses 2 dice así: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Este es un tremendo pasaje de la palabra que a nosotros nos tiene que conmover de alguna manera, ¿verdad? Pablo aquí a los efesios, a los filipenses les está enseñando con respecto a las verdades del Evangelio y a las cosas que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Pero tiene un favor especial que pedirles. Él sabe que cuando nosotros creemos en Jesús nos pasan cosas.
Y espero que a ti te estén ocurriendo cosas. Hay cosas que nos ocurren cuando creemos en Jesús. Hay cosas que sentimos. Hay cosas que experimentamos. Oigan, no hay nada más maravilloso que poder orar y luego experimentar las respuestas de Dios e ir conociendo a Dios por medio de sus poderosas respuestas a nuestra oración. A los que creemos en el Señor nos pasan cosas. Miren lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí a los filipenses. Por tanto, versículo 1, ¿verdad? Si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Piensen en esta lista de cosas que el apóstol está mencionando allí. Consolación, consuelo de amor, comunión del Espíritu, afecto entrañable, misericordia. Estas son cosas que los cristianos experimentamos en carne propia y que son de las que recibimos y de las que también aprendemos a dar. Yo no sé si les ha pasado a ustedes, hay veces que yo he conocido personas que nunca en mi vida había visto antes, pero que yo puedo decir que desde el momento que las conocí tuve con ellas un afecto entrañable. ¿Y saben qué pasó? Ese afecto entrañable tenía que ver con el hecho de que los dos éramos cristianos. Y no lo había conocido, y yo no sabía cuáles eran sus gustos, y yo no tenía idea de su historia ni nada, pero se produce una conexión que tiene que ver con la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y entonces se produjo ese afecto entrañable. Entonces el apóstol está diciendo, bueno, ustedes vinieron a Cristo Jesús, ¿verdad? Ustedes han creído en el Señor Jesucristo y entonces están viviendo cosas, les están pasando cosas, están conociendo, por ejemplo, la misericordia de la que reciben y de la que también pueden dar. Están siendo consolados. Eso quiere decir, uno no es consolado a menos que uno tenga un quebrantamiento, gente. Cuando pasamos por dificultades recibimos consuelo. Gloria a Dios por el consuelo que nos ha dado en los peores momentos de nuestra vida. El Señor le ha consolado, es una maravilla, hermanos. Gracias a Dios por eso. Tenemos tanto que darle gracias al Señor. Entonces Pablo hace esta lista. Bueno, ya que hemos recibido esto, hemos recibido consuelo, hemos recibido consolación, hemos recibido comunión del Espíritu, afecto entrañable, misericordia. Ya que recibimos todo esto, dice Pablo, les voy a pedir otro favorcito. Completen mi gozo. Alégrenme. ¿Cómo? Poniéndose de acuerdo. ¿Saben? Tanto el Señor, que es el dueño de la iglesia, como el apóstol Pablo, que hacía años que trabajaba con iglesias, sabía perfectamente que de vez en cuando, y tal vez cada semana, nosotros podemos encontrar motivos para alejarnos unos de otros. Podemos encontrar motivos para no llevarnos bien. Podemos encontrar motivos para no estar de acuerdo. Y entonces, el Señor que inspiró a Pablo y el apóstol Pablo quisieron darnos este énfasis. Completen mi alegría, diría. ¿Cómo? Bueno, sintiendo lo mismo, teniendo unanimidad, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Escuchen, en términos humanos, lo que se nos está pidiendo allí es imposible. Todos nosotros tenemos diferente tipo de educación, venimos de diferente tipo de cultura, tenemos una formación diferente, hemos tenido toda una serie de experiencias diferentes en la vida. Podríamos tener todos los motivos para no querer ni juntarnos, ni acercarnos, ni nada por el estilo. Y hay veces que se nota, hermano. A veces que, bueno, tenemos este tiempo aquí, pero luego no se produce ese contacto más cercano que sí tenemos que experimentar. Y allí está la exhortación, ¿verdad? Bueno, ya que han experimentado
de Cristo. Completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Wow, me tengo que poner a pensar entonces. ¿Será que yo puedo sentir lo mismo que el hermano Everardo? Él le va al Chivas y yo no. Y en tantas cosas podemos estar en desacuerdo. Sin embargo, en lo que tiene que ver con el reino tenemos que estar de acuerdo. Tenemos que estar dispuestos a bajar nuestras expectativas para ponernos de acuerdo. Y ustedes van a encontrar que en la palabra hay un énfasis que se repite en cuanto a la unidad. Y tenemos que ser celosos en cuidar la unidad. Pero fíjense lo que sigue diciendo en el versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Ustedes, si se ponen a pensar, muchas veces se ve solamente lo que las personas hacen. Si voy a limpiar una mesa, limpio la mesa. Pero sucede que uno puede limpiar la misma mesa por diferentes motivaciones. Esto lo hago con la mayor actitud de servicio. Yo quiero que las personas que van a venir a continuación encuentren una mesa limpia y todo lo demás. O uno lo puede hacer por ideas mezquinas. Bueno, a mí me pagan $25 por limpiar esta mesa, aquí voy. Y uno lo hace por el Dios dinero. O uno lo puede hacer, si limpio esta mesa, aquel otro que está allá se va a quedar bien amargado porque me va a ver que yo limpio la mesa. Y con tal de que se amargue el otro, ¿se dan cuenta que puede haber diferentes motivaciones para hacer la misma cosa? El apóstol Pablo aquí se está refiriendo a lo que nos motiva a hacer las cosas que hacemos. Y dicen, nada, o sea que se refiere a todas nuestras acciones, a todo lo que hacemos en la casa, lo que hacemos en el trabajo, lo que hacemos en la escuela, lo que hacemos en la calle, lo que hacemos en todas partes, nada hagan motivados por la contienda. ¿Qué es la contienda? La contienda es esa competencia que nos opone muchas veces. Esa competencia en la que yo me mido con el otro y digo, yo tengo que ser mejor. Concepto mundano del éxito. Yo no tengo que ser mejor que nadie, yo tengo que hacer las cosas para mi señoridad. Pero muchas veces nosotros nos vemos motivados por la competencia con los demás para hacer las cosas. Y aquí la palabra nos está exhortando, oye, basta. Ya no compitas. Que tu motivación no sea mostrarle al otro que tú puedes. No hagas las cosas por contienda. Algunos de nosotros somos bastante competitivos, ¿no? Tenemos que aprender a bajar de nuestra competencia para hacer las cosas sin esa actitud. Y se dieron cuenta de la otra actitud, vanagloria. ¿Saben lo que es la vanagloria, verdad? Yo creo que no necesitan que les explique mucho. Es procurar llamar la atención de los demás hacia nuestras grandes virtudes, que hay veces que ni siquiera las tenemos, pero las fingimos. No hagan las cosas por vanagloria. En más de un pasaje de la Escritura, de la palabra, va a enseñarnos que nosotros no hagamos las cosas para que los demás nos vean. Cosa que muchas veces nosotros podríamos hacer. ¿Y cuál es el sustituto de esto? Dice, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Antes bien, ¿con qué dice? Vamos a llevarnos a esta palabra, a este concepto y esta virtud del Espíritu Santo en nuestro corazón. Con humildad, con humildad. Y yo sé que a nosotros nos puede costar esta parte que dice, estimando a los demás como superiores a uno mismo. No quiere decir que los demás sean superiores. No está diciendo que los demás sean superiores. Quiere decir que nosotros actuemos para servir. ¿Cómo? Dice,
Aparentemente, si el otro es orgulloso, se va a sentir, ay mira, este pobre está haciendo eso. Pero nosotros, los hijos de Dios, somos llamados a tener una actitud que no exalte nuestra propia persona. No somos llamados a exaltarnos a nosotros mismos. Tenemos que dejar de competir con los demás para demostrarles que somos esto o aquello. Tenemos que abandonar eso. Pero además, a mí me impacta profundamente el versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Cada cual también por lo de los otros. No te está diciendo que no cuides tus cosas, que no cuides tu salud, que no cuides tu economía. No está diciendo que no los cuides, pero que no mires solamente por lo tuyo. Que también mires alrededor y sepas que hay personas a tu alrededor que tienen necesidades, que hay personas a tu alrededor que necesitan ayuda. Necesitamos mirar alrededor. ¿Se dan cuenta lo práctico que es esto? Si cada uno de ustedes se pone a pensar, se le ocurren personas que han estado alrededor de ustedes últimamente y que tal vez necesiten ser el objeto de la acción de ustedes en este sentido, dejando de mirar cada uno solo por lo propio. Puede ser que a veces nos concentremos en mirar lo nuestro nada más. Sí pasa, sí ocurre, y tenemos que levantar la vista para mirar a nuestro alrededor, y eso nos va a llevar a extender la mano para ayudar a otros. Y lo vamos a hacer sin esperar una recompensa, ¿no? Que no me feliciten, que no pongan un cuadro mío en el living de la casa del otro, que no me den dinero, que nada sirve. Que cada uno pueda mirar también por lo de los otros. Pero entonces, es allí donde este pasaje cambia radicalmente para mostrarnos el mayor modelo que nosotros podemos tener. No solamente para decirnos cuál es el mayor modelo, sino para exhortarnos que tengamos ese modelo. Este es el modelo que tenemos que tener. No es Cristiano Ronaldo, no es Lionel Messi, no es Jimi Hendrix en la música, no es quién sabe cuántos por allí que podrían llamarnos la atención, no es Rico McPato. El mayor modelo que necesitamos tener es este que nos es presentado aquí en este pasaje. Voy a leer los versículos 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿A quién se nos pone como modelo? Hermanos, los que somos de Cristo Jesús, nuestro modelo de éxito es el de Cristo Jesús. ¿Saben que esto le llamó la atención a los discípulos? Ustedes se dieron cuenta que las ocasiones en las que Jesús les habló a los discípulos de cómo iba a proceder Él, siendo que ellos lo reconocían como el Cristo, como el Salvador, Él les dijo, bueno, ahora que ustedes saben que yo soy el Cristo, les voy a decir, tenemos que ir a Jerusalén y allí voy a padecer y voy a morir y voy a resucitar al tercer día. Ellos no escucharon resucitar, parece. Ellos dijeron, ¿cómo? Pero eso no es el éxito que esperamos. Nosotros esperamos que el Cristo, que el Salvador sea un hombre exitoso, que se lleva a todos por delante, que gobierna por sobre todos. Sí, pero para llegar a ese punto, Jesús tuvo que venir a sufrir para salvarnos. Y aquí se nos presenta a Jesús como el modelo a seguir. ¿Ustedes ven en Jesús el modelo de soberbia que vemos en otros líderes en el mundo? De ninguna manera. Nosotros vemos que
La gente en el mundo, los exitosos, los gobernantes, miran a nosotros por encima, dan órdenes. Nosotros a Jesús lo vemos en una actitud completamente diferente. Y para empezar, esto va a la raíz del asunto. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, nos está diciendo, tú tienes que sentir lo que sintió Jesús. Tú tienes que tener la actitud que tuvo Jesús. ¿Y cuál fue esa actitud? Dice, Él era Dios, Él es Dios. Pero siendo Dios, Él lo que hizo fue bajar todos los escalones. Él no se rebajó a ser un ángel. Él se rebajó a ser un humano como tú y yo. Él bajó de nivel hasta tomar forma de siervo, así le llama a la condición humana en este pasaje. Él se despojó a sí mismo. Ustedes se dan cuenta de lo que es esto. Despojarse quiere decir quitarse. Es como quitarse las vestiduras de realeza, todo lo que represente grandeza en términos humanos. Bueno, el Señor se quitó de todo eso, pero en términos divinos. Él, teniendo todo el brillo de la gloria de Dios, se lo quitó, porque si venía tal como es y se dejaba ver tal como es, no hubiera quedado nadie vivo. Se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Él se dejó ver como una persona. Cuando le veías a Jesús, veías una persona como yo, común y corriente, pero en la realidad Él no era nada ni común ni corriente. Él era único, Dios. Siendo en forma de Dios, Él se despojó. Fíjense que se nos está pidiendo que nosotros aprendamos de este ejemplo y que lo pongamos en práctica en nuestra vida. Estando en la condición de hombre, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Dice en este pasaje, y utiliza la palabra clave, dice, se humilló a sí mismo. Estando en la condición de hombre, escuchen, con los milagros que Jesús hacía, Jesús podía haber gobernado el mundo si hubiera querido. Él podía haberlo hecho. Él podía haber echado por tierra todos los ejércitos de la tierra y podía haber dicho, a partir de ahora yo seré el rey, se terminaron todos los otros reyes. Podía haber gobernado el mundo en términos humanos, pero no lo hizo. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Saben cuántas veces Jesús hizo silencio frente a la soberbia de los humanos? A mí me asombra cuando está exponiéndose frente a Pilato y Pilato le hace preguntas y Pilato se cree que él tiene autoridad y todavía le dice, ¿no sabes que yo tengo la autoridad para quitarte la vida si quiero? El Señor lo único que le dice es, si yo muevo un dedo, yo hago así, una legión de ángeles viene y se termina toda la controversia, pero no lo voy a hacer. Jesús, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Y vieron lo que él hizo? Se hizo obediente. Padre, no sea como yo quiero, sino como tú. La oración del huerto de Getsemaní. Pero no solo es ese momento de oración, sino que todo lo que hizo Jesús. Él dijo, yo estoy haciendo y diciendo lo que veo y escucho que el Padre hace. Jesús es nuestro ejemplo de vida obediente. Por favor, hermanos, necesitamos llenarnos del modelo de Jesús para vivir como Él. Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. No se hizo obediente solamente hasta el servicio.
Ustedes recuerden que nuestro Salvador le lavó los pies a sus discípulos. Él encarnó en su propia vida aquello que Él enseñó, de que el que quiera ser el mayor entre ustedes, ¿saben cómo tiene que ser? Tiene que ser el que los sirve a todos. Él lo hizo. Se presentó así y se hizo obediente hasta la muerte. Y todavía no cualquier muerte. Hay muertes que son más fáciles que lo que Él vivió. ¿Es así o no es así? Podría haber habido un ataque cardíaco fulminante y bueno, por lo menos no sufrió, dice uno. Pero Jesús sí sufrió. Tuvo una muerte humillante. A Jesús lo desnudaron, lo colgaron de una cruz y lo dejaron todo un día, una tarde, colgando allí, a la vista de todo el que quisiera mirar cómo moría. Se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Nosotros somos llamados a encarnar esa actitud que Jesús ha tenido para salvarnos. Y eso es un llamado a librarnos de la soberbia. Es un llamado a quitarnos el manto de orgullo que muchas veces nos tiene. Y podemos expresarlo cuando hablamos, podemos expresarlo cuando tratamos con los demás. Hermanos, seamos humildes, siguiendo el modelo y el ejemplo del Señor. Pero miren lo que pasa cuando uno es humilde delante de Dios. Dice el versículo 9 en adelante: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Estas palabras reflejan a mi Señor. Él tiene toda la autoridad, tiene todo el gobierno, tiene toda la grandeza. Y se ha dignado a tratar con nosotros. Pero esto es lo que pasa cuando uno realmente abandona la soberbia. Jesús tiene el nombre que es por sobre todo nombre. Se dan cuenta que en este pasaje dice que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Hay muchas personas que ustedes conocen que no confiesan que Jesús es el Señor ahora. Va a llegar un momento en que quieran o no quieran, todos van a tener que confesar la autoridad del Señor. Lo dice allí. Toda rodilla se doblará delante de Él, porque Él tiene toda la autoridad. Pero no se olviden del por lo cual del versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Nosotros sabemos que el Señor está en este momento sentado en el trono celestial a la diestra del Padre. Allí reina Dios y gobierna por sobre todo. Ahora, no se olviden que esto que se nos presenta aquí es el resultado de la máxima humillación de toda la historia de la humanidad. Jesús se humilló hasta lo máximo y fue exaltado hasta lo máximo. Nosotros necesitamos aprender a tener esta humillación, que nosotros renunciemos a nuestra pretensión de que los demás nos reconozcan como grandes personas, que los demás nos vean en nuestra grandeza. Tenemos que ser como Jesús. Hay un principio espiritual que nosotros tenemos que aprender a aplicar en nuestras vidas. Jesús, enseñando sus parábolas en Mateo 25, Él enseña en una de las parábolas esta frase: sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Se acuerdan de eso?
la parábola de los talentos. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Nosotros, hoy en día, somos llamados no a agrandarnos, no a estar por encima de los demás, no a ser mejor que aquel y aquel y aquel. Somos llamados a ser fieles en lo poco que el Señor nos ha confiado. El Señor te ha confiado ciertos bienes materiales, cierto dinero. Sé fiel en administrarlos. El Señor te ha concedido una familia, te ha concedido trato con ciertas personas. Sé fiel en el trato con esas personas que Dios te ha dado. El Señor nos ha concedido cierta fortaleza, cierta salud, ciertas cualidades, hay ciertas cosas que las haces bien. Sé fiel en la administración de todas esas cosas buenas que tienes en tu vida para servir al Señor. Sirve con tu vida. Que cuando estés trabajando sirvas al Señor, y cuando estés conversando con alguien sirvas al Señor, y que cuando estés administrando tu vida tú sirvas al Señor, que cuando estés administrando tu tiempo tú sirvas al Señor. Sé fiel en lo poco, y llegado el momento, en el tiempo de Dios, Dios nos va a poner sobre mucho. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. En ese mismo pasaje nos dice que tal vez en el tiempo que vivimos ahora tengamos que ser enfrentados con diversas pruebas. Pero sepan, una vez superada la prueba de nuestra fe, el Señor nos va a enriquecer, pero tenemos que durante el periodo de dificultad ser fieles. Entonces, tal vez hemos recibido poco. Ser fiel en lo poco, y el Señor te va a poner sobre mucho. Sigamos el ejemplo de Jesús, que siendo Dios, Él se despojó de su brillo, se despojó de su gloria, no buscó ser reconocido, no buscó gobernar sobre todo el mundo, no buscó llenarse de todas las riquezas del planeta. Él solamente vino a servir, se humilló hasta lo máximo, hasta la muerte, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Lo que nos corresponde a nosotros ahora es seguir el ejemplo del Maestro y hacernos obedientes hasta que Él nos venga a buscar. Entonces, hermanos, hemos sido exhortados. Ahora a cada uno de nosotros nos va a corresponder, bueno Señor, ¿en qué tengo que ser obediente? Muéstrame, enséñame. Hay cosas en las que el Señor quiere que cambies, te va a dirigir a cambiar, pero para eso vas a tener que ir a buscar su palabra, vas a tener que escuchar su voz, vamos a tener que seguir concentrados cada día sin perder la concentración de buscar al Señor. Vamos a tener que estar atentos, porque es muy fácil, hermanos, que la soberbia distraídamente se nos suba a la cabeza, y que la siguiente persona que se nos cruce por el camino nosotros queramos ponerle el pie encima, o queramos demostrarle que nosotros somos mejores. Sacamos a relucir el famoso ¿quién te crees tú que eres? Y tenemos que renunciar a eso. Si Jesús hubiera hecho eso, la historia hubiera sido muy diferente. Sin embargo, por amor a nosotros, Él se humilló hasta la muerte. Sigamos el modelo de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver. Gracias te damos, querido Señor. Señor, gracias porque cuando se trató de nuestra salvación, cuando tú nos viste a nosotros rebeldes y alejados de toda oportunidad de salvarnos, Señor, tú no nos quisiste dejar así, y tú viniste. Gracias, Señor Jesús. Gracias por haberte humillado para que nosotros hoy pudiéramos ser perdonados de nuestros pecados y podamos estar en paz contigo.
te damos las gracias, Señor. Gracias por amarnos tanto. Gracias, Señor, por considerarnos tan importantes, Señor. Gracias. Y ahora, Señor, queremos pedirte que tú nos ayudes a que nosotros podamos seguir tu ejemplo. Señor, que no sigamos el ejemplo de los soberbios, que renunciemos a seguir el ejemplo de otros que valoran solamente la autoridad, el dinero. Padre, que nosotros podamos valorar nuestro servicio a ti. Queremos ser fieles en lo poco. En lo que tú nos has concedido, queremos serte fieles, para que cuando llegue el momento tú nos exaltes como quieras hacerlo, Señor. Pero entre tanto, concédenos la actitud de obediencia y de humildad que necesitamos tener para andar en tus caminos. Gracias te damos, Señor, por la palabra que nos hablas hoy, y te pedimos, Padre, que tú sigas obrando en nosotros. Señor, acompáñanos a nuestros hogares y mira, Señor, la necesidad que hay en nuestros hogares. Señor, mira lo que cada uno de nosotros está experimentando y ministra y provee y dirígenos. Permítenos escuchar tu voz, Señor, para que podamos servirte y honrarte con nuestras vidas. Y Señor, danos esa sed espiritual que nos conduzca a tu palabra una y otra vez, que nos lleve a buscarte en la Biblia y que podamos recibir tu palabra y aplicarla a nuestras vidas para tu honra y gloria. Señor, exaltamos tu nombre y te damos las gracias una vez más por tu palabra. Ayúdanos a ser buena tierra que dé fruto abundante de esta palabra que tú has sembrado en nosotros. A ti sea toda la gloria y la alabanza, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy bien. Muchas gracias por compartir este tiempo. Solo quiero recordarles, hermanos, este miércoles no tenemos actividad, ¿ok? Nos van a tener que disculpar, pero por este miércoles no tenemos actividad. Les pedimos la paciencia de ustedes, pero eso no quiere decir que no aprovechen el libro, escucha la voz de Dios para seguir estudiando esta semana, y al miércoles siguiente sí nos vamos a poner al día con el estudio de esta semana, ¿de acuerdo? Así que este miércoles no, pero el domingo a las 9 el estudio bíblico, a las 10:15 el servicio, como siempre lo tenemos. Hermanos, que tengan una excelente semana, que el Señor les bendiga.